Pues hemos estado estudiando la carta a los Corintios. Si usted no nos había acompañado, ya sea aquí en este lugar de la Union Church o a la distancia, estamos estudiando ya por varios domingos la carta a los Corintios. Y hemos visto en esa carta que el tema central es el cuerpo, en todas sus dimensiones. El cuerpo como colectividad, es decir, como cuerpo de Cristo, y el cuerpo individual nuestro, también como templo del Espíritu Santo. Y la carta se mueve en ambas dimensiones, sin preocuparse demasiado a veces si está hablando del cuerpo mío o del cuerpo del Señor, que somos todos los creyentes. Porque su tema se engloba, insisto, en el cuerpo. Y uno de los problemas del cuerpo, y uno de los problemas que Pablo se encontró en el puerto griego de Corinto, de la Grecia continental, es el problema de la fornicación. Y entonces hemos estado hablando de la sexualidad, hemos estado hablando del sexo, del cuerpo, de las relaciones sexuales. Un tema, decíamos, que se toca poco en las iglesias. Como no sea para condenarlo acremente y condenarnos al infierno. Pero hay que tocar algo más que eso. Y Pablo lo hace en esta carta. Noten ustedes que, en primer lugar, comienza recordándoles un problema que él conoce. Para los que han seguido los capítulos o quieren ver el capítulo, en el capítulo 5, él comienza hablando de un problema del que ha tenido noticia, y es un problema de fornicación. Fornicación es todo uso inadecuado del sexo, cualquiera. Por supuesto que hay grados, hay pecados, hay desviaciones y hay perversiones. Y las consecuencias son distintas para los distintos tipos de pecados de fornicación. Y Pablo va a decirnos no que hay una condena para el sexo. En la Biblia no hay una condena para el sexo. Espero que en los 2 domingos anteriores ya haya quedado perfectamente claro que el sexo es creación de Dios, que el cuerpo es creación de Dios, que el matrimonio es creación de Dios, que esas relaciones sexuales en la pareja, en el matrimonio, son un preludio, son un ejemplo de nuestra unión con Cristo. ¿Sí ve usted que estamos en el otro extremo, si se quiere, de aquella postura que condena a la sexualidad? En vez de decir es un pecado, es el pecado más grande, aún en los casados. Aún en los casados es un pecado necesario, es un pecado que no deben practicar, sino de preferencia la abstinencia. En vez de decir eso, de estar en ese extremo, nosotros estamos diciendo que la unión de los casados es el ejemplo de la unión de Cristo y los creyentes. No en vano muchas veces religión y sexualidad van de la mano. ¿Por qué en los ámbitos religiosos hay muchos problemas sexuales? Porque son fuerzas parecidas. ¿Por qué muchas veces el éxtasis de alguna persona entregada puede ser también, o en el fondo, una especie de histeria y de represión sexual? Espero que nadie se sienta ofendido ni espantado, ¿no? No sé si decir más. Que me entienda el que me entiende, ¿no? Pero fíjese que muchas veces, si usted observa con cuidado,
en el ámbito protestante o en el ámbito católico, especialmente en el ámbito carismático, muchos de los fervores más bien parecen sensualidad. Y es que en el fondo son fuerzas unidas. ¿Por qué? Porque la relación íntima prefigura la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Sí? Ahora, sin embargo, dijimos que siendo el sexo una fuerza tan sublime y santa, como toda fuerza poderosa que es usada mal, se puede convertir en una fuerza destructiva. Y ese es el problema de la fornicación. El problema de la fornicación no es que Dios sea un espantado. Como una persona mojigata, ¿no? Como no estoy diciendo nombres ni me estoy refiriendo a nadie en lo particular, ¿no? Pero piensen, quizá una mujer que nunca se casó y que está amargada y que está frustrada y entonces ella condena mucho cualquier cuestión de sexualidad. No, ese no es el problema de Dios. No es que Dios está allá arriba en el cielo y está muy traumado y todo lo sexual le pone mal y lo castiga. Sino que Él nos está diciendo qué nos destruye y qué nos lleva a la felicidad. Recuerdan que así es la ley de Dios. El sexo utilizado en el diseño y en el orden que Él ha establecido nos da felicidad. El sexo mal usado como una fuerza destructiva nos da sufrimiento, nos hace daño, nos lleva a la desgracia. Así de sencillo. Ese es el punto. De ahí que Pablo quiere hablar de la fornicación. Y en el capítulo 5, decía yo, habla de un hombre que le había quitado la esposa al papá, a su papá. Y que la iglesia había aceptado la situación y estaba orgullosa de ese logro donjuanesco de ese hermano. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces Pablo empieza a tratar el asunto y entre las primeras cosas que dice es que cuando la iglesia aprueba pecados, cuando hay gente que se dice cristiana y se mantiene practicando pecados, contagia, contamina con su ejemplo a los demás creyentes. O sea, el primer problema es una contaminación del cuerpo. Y note que aquí está hablando de cuerpo como colectividad de los creyentes. ¿Sí estamos? Y luego Pablo se pasa más adelante al problema de la fornicación desde el aspecto biológico y dice, no podríamos vivir sin comer, pero sí podemos vivir sin tener relaciones sexuales. ¿Por qué no podemos vivir sin comer? Porque nuestro estómago fue creado solamente, todo el aparato digestivo, para comer. Pero la sexualidad fue creada para tener hijos, sí, como un asunto biológico, sí, pero ante todo, para unir a dos personas en una sola. Cuando dos personas se casan, cuando dos personas tienen relaciones íntimas, se están convirtiendo en una unidad, formada por dos, pero en una unidad. Y de la misma manera, fíjense la comparación de Pablo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo invitamos a vivir dentro de nosotros, le rendimos nuestra vida a su señorío, nos hemos hecho un espíritu con Él. ¿Recuerda eso en el capítulo 6? Y por eso dice Pablo que tengamos mucho cuidado, que si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, tengamos cuidado con quién más nos unimos. Tiene que ser con alguien que también es miembro del cuerpo de Cristo. Y la fornicación es una manera inadecuada de unirse a alguien, porque o no es miembro del cuerpo de Cristo o no vamos a permanecer unidos. Y acuérdense que el dolor que trae la fornicación, es decir, la relación sexual en donde no se va a permanecer en un proyecto de vida, es esa separación que rompe, que desgarra, que lastima y las secuelas que deja, físicas y de salud a veces, anímicas, de los sentimientos,
de nuestra psique o de nuestro espíritu. Por eso Pablo nos dice que cuidemos el cuerpo y que huyamos, en el 6:18, huyan de la inmoralidad sexual, o en la versión de Casiodoro, huyan o huid de la fornicación. Huid. ¿Qué hace, sobre todo las hermanas, si ven una serpiente? Gritan y huyen, ¿no? Un ratón, una cucaracha, ¿no? Huyen. Si nosotros vemos una serpiente y decimos, pues aquí me quedo y mejor la acaricio, y la serpiente no sabe que yo la quiero acariciar. Ella puede sentirse agredida y en cuanto me identifique el calor que despide mi cuerpo, me va a morder, ¿no es cierto? Si usted no huye de la tentación, ¿qué va a pasar? Va a caer. En un librito que me regaló mi papá, que está aquí presente, cuando yo tendría unos 7 años, se llamaba Fábulas. Y había una fábula de un campesino que en tiempo de invierno encontró una serpiente entumecida por el frío, por la nieve, y entonces sintió compasión por esa serpiente, la recogió, se la guardó en su seno y se fue a su casa. Con el calor, la serpiente se reanimó, se despertó y lo mordió. ¿Ve? No se puede jugar con la tentación. Si usted juega con la tentación, usted va a caer. No se crea usted fuerte, no se crea usted fuerte. Había un joven drogadicto y a veces cuando se ponía bien con el Señor, decidía dejar las drogas y luego caía y luego otra vez se ponía bien con el Señor y así andaba, ¿no? Y yo recuerdo una vez, de esas que se sentía fervoroso, que dijo, no, para mí el diablo es una lombricita. Y al cabo del tiempo cayó. No se puede menospreciar al enemigo. No podemos sentirnos tan fuertes que decir, bueno, yo puedo jugar con la tentación y a la mera hora no me va a pasar nada. Fíjense que esa es una de las ideas, de los engaños en que cayó Samsón. ¿Conocen la historia de Samsón? ¿Sí? Independientemente de que sea un relato literal o no, que no es algo que vamos a discutir ahora, la enseñanza es puntual, la enseñanza es precisa, es inspirada de Dios. ¿Qué decía Samsón cuando aquella mujer que no era del cuerpo de Cristo, ¿cómo se llamaba aquella mujer que no era del cuerpo de Cristo y que Samsón estaba enamorado de ella? Dalila, ¿no? Samsón dijo, yo soy el ungido de Dios, yo tengo fuerza, cuando yo necesite, yo voy a estar bien. Y entonces aquella mujer le decía, dime el secreto de tu fuerza. Y Samsón le decía una cosa que en realidad no era, amárrame y voy a perder mi fuerza. Y entonces ella lo amarró y en eso llegaron los filisteos y ella lo despertó como si no hubiera sido ella la traidora, ¿no? Y le dice, Samsón, despiértate, vienen los filisteos. Y Samsón se despierta y rompe las cuerdas y acaba con los filisteos. Entonces Samsón se confió que cada vez que él caía en una tentación, que cada vez que caía en un engaño, iba a salir bien librado. Yo me pregunto, aquellos jóvenes, y conozco y he conocido varios, y algunos ya han muerto, que se contagiaron de SIDA, ¿no habrán dicho, no me va a pasar nada? ¿No es cierto? No me va a pasar nada. Y les pasó. Y yo creo que después de que nos pasó,
debe ser una desesperación terrible, ¿no? ¿Por qué lo hice? Pero Dalila dice que lo angustiaba su alma hasta la muerte. Era una mujer muy latosa, ¿no? Como algunas que no vienen a comunidad apostólica, ¿no? Que le insistía y que le decían, no me quieres, me dices mentiras, no me tienes confianza, te voy a dejar porque tú no me correspondes, no me amas. Hasta que le dijo el secreto de su fuerza, y de la misma forma, cuando ella lo despertó y le dijo, Samsón, aquí llegan los filisteos para apresarte, para matarte. Él se despertó y la frase que registra el libro de Jueces es maravillosa, es profunda. Cuando Samsón se despierta, dice, esta vez saldré como las otras. Quiere decir que uno ha caído varias veces en el mismo pecado, ¿no? Somos más burros que el burro. Porque ¿sabe usted por qué no quiere caminar el burro? Porque el burro presiente el peligro. No es que el burro sea necio, es que el burro es más inteligente que el que lo lleva. El burro no camina cuando siente que no tiene que caminar por allí. Y nosotros nos caemos en el mismo lugar, con la misma piedra, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Y decimos como Samsón, saldré como las otras. No me pasó nada. Bueno, sí tuve unos problemas, ¿no? Pero salí, ¿no? O voy a ser más cuidadoso. Voy a pecar con más cuidado, con más discreción. Ahora ya me la sé, ¿no? Esta vez saldré como las otras. Y no salió. Y se lo llevaron preso y le sacaron los ojos y lo tomaron de esclavo. Y finalmente murió. Por eso dice, huid de la fornicación. Es decir, no juegues con ella, no te quedes allí, no te sientas fuerte, no sientas que no va a pasar nada. Huye. Vamos al capítulo 7. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, dice el capítulo 7:1, así traduce la NBI, ahí está más claro. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cómo es eso? Algunos dicen que Pablo favorece el celibato. Pablo no favorece el celibato. Eso hay que dejarlo muy claro. Me voy a tener que adelantar a su carta a Timoteo, capítulo 4, primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Bueno, desde el verso 1 nos viene diciendo que algunos van a abandonar la fe y van a caer en doctrinas engañosas. Y en el verso 3 habla de una de esas doctrinas falsas. Prohibirán casarse. Pablo en esta carta a Timoteo está diciendo que es una doctrina falsa prohibirle a la gente que se case. Entonces Pablo, hay que usar el contexto, Pablo no está diciendo en Corintios que no se casen. No está diciendo que no se casen. Déjenme decirles que en el cristianismo temprano los ministros estaban casados. El apóstol Pedro estaba casado, al grado que el Señor Jesús le sanó a la suegra. Yo no sé si eso le gustó a Pedro o no le gustó, pero Jesús sanó a la suegra, ¿no? O sea, Pedro estaba casado. Y más adelante, más bien cuando vimos en el capítulo 4 de Corintios, Pablo dice que no tenemos derecho de traer una esposa con nosotros como apóstoles. Todos los primeros apóstoles estaban casados. Los primeros ministros y pastores de los
5, 6, 7 siglos primeros, todos fueron casados. Pablo no está hablando en contra del matrimonio. No hay un pasaje en la Biblia que hable en contra del matrimonio. No lo hay. Porque es lo más natural que en la mayoría de las personas sea tanto una necesidad como una realización. Acuérdense que realización es llegar a ser lo que tenemos que ser. Les he dicho que es como un árbol que cuando ya terminó de crecer y es frondoso y está lleno de fruta, podemos decir que es un árbol realizado. El matrimonio es una realización. Por eso dice en el Génesis unas palabras de Dios cuando creó a Adán: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Y de la mujer podemos decir lo mismo. Por eso muchas personas sin pareja se sienten solas y quisieran tener a alguien con quien compartir sus sentimientos, sus momentos, la vida misma, ¿no? Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí está. Y en Proverbios dice: el que halló esposa, halló el favor de Dios, el favor de Yahvé, el favor de Jehová. El que halló esposa, halló el favor de Jehová. Entonces, es una bendición, es un estado santo, es una necesidad. También es una necesidad para la humanidad como un todo. Todos los seres vivos, según su especie, tienen un instinto, es el más fuerte de todos, de reproducirse, de mantener la especie. Pero entre los seres humanos hay algunas excepciones. Tanto hombres como mujeres que pueden no sentir una gran necesidad de casarse. Vamos entonces haciendo dos grupos, ¿no? Los que tienen necesidad de casarse, a veces mucha, y los que no tienen necesidad de casarse. Son dos tipos de personas. Pablo nos irá diciendo que quien no tiene esa necesidad la aproveche para servir al Señor. Más adelante lo va a decir. Jesús decía: hay tres tipos de eunucos. Eunuco, ¿no? No dije nenuco porque alguien una vez me dijo que era un nenuco. Un eunuco, ¿no? Dice Jesús: hay tres tipos. Los que nacen así, y no está hablando de homosexuales, sino de personas que nacen sin un temperamento sexual fuerte, no lo necesitan. Los que son hechos por los hombres, porque en la antigüedad los reyes tenían varias esposas, tenían un harem, y necesitaban hombres que cuidaran el harem, pero para garantizar que no fueran a cometer adulterio con las esposas del harem, los castraban. Esos son los eunucos hechos por los hombres. Y dice: y hay eunucos por el reino de los cielos, es decir, aquellos que pudiendo casarse deciden mejor no casarse para enfocar todo su tiempo, todo su esfuerzo, toda su preocupación en el ministerio. Son tres tipos, dice Jesús, ¿no? En ese contexto veamos entonces a Pablo. Él dice: sería bueno si no te casas, sería bueno si no hay relaciones, si el hombre no toca mujer. Tocar en ese sentido de relaciones sexuales, ¿no? No vaya a ser que a la hora de los saludos, usted cuando se acerque una hermana, le retire la mano, ¿no? No es tocar de eso, sino de la relación. Es un griego y un castellano muy elegante. Dice el verso 2: pero en vista, no me gusta esta versión, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El domingo pasado terminé diciendo que Pablo, como teólogo, como escritor inspirado del Espíritu Santo, era realista. Porque los predicadores de hoy, les voy a decir cómo
como nos hubieran escrito. Pero a causa de las fornicaciones, vaya usted a liberación para que le saquen el demonio de fornicación. Así diría. Pero a causa de las fornicaciones, ayune, crucifique su carne, lea la Biblia. Estoy de acuerdo con que hay que crucificar la carne y ayunar y leer la Biblia y orar, pero eso no resuelve este problema, porque este problema no es un problema fuera de lo natural, sino es una necesidad natural. Su deseo y su tentación sexual no es un demonio. Usted no está luchando contra demonios. ¿Contra qué está luchando? Contra su propia biología, ¿no? Contra sus propias hormonas. Es algo natural. Tan natural como que esas hormonas son las que nos dan energía y todo lo que somos, todas las cualidades que tenemos como hombres y como mujeres. Yo conocí el caso muy triste de una joven cristiana, por cierto, cristiana, que terminó en el Instituto Nacional de Nutrición por un trastorno biológico en donde las hormonas masculinas empezaron a predominar en ella. Perdió los senos, empezó a tener bigote, le empezó a cambiar la voz. Se lo pongo como un ejemplo nada más de que eso de que usted sea hombre y mujer con deseos de hombre y de mujer es estar sano. Y usted no diga, ay, he de tener un demonio. Mejor diga, gracias a Dios, soy una persona sana. ¿Cómo va a decir usted? Soy una persona sana, ¿no? Entonces Pablo no es un iluso espiritualizador que dice, por causa de las fornicaciones, dense de latigazos, pónganse un cinturón de castidad. O como tristemente hizo un gran teólogo, porque fue un gran teólogo, pero tristemente se castró, se automutiló él solo, pues. Se llamó Orígenes, para no tener tentaciones. No está dando Pablo esa receta. Siendo realista, insisto, dice, cásese. Cada uno tenga su mujer, cada una tenga su marido. Esa es la solución. Por supuesto que esa solución también implica el amor que se debe de cultivar en el matrimonio, que más adelantito lo vamos a tocar porque Pablo da ciertas, bueno, pues ya está en el 3, más adelantito en el 3, ¿no? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Yo espero que nadie se espante porque tratamos estos temas desde el púlpito, ¿no? No vaya a decir, ya no vamos ahí porque el hermano Cristian es un inmoral, ¿no? Bueno, no sé si lo soy, pero en los temas no. Estamos hablando temas bíblicos, ¿no? Cumpla la mujer con el marido y el marido cumpla con la mujer. Les dije el domingo pasado de una encíclica. Las encíclicas son documentos papales. Esta encíclica se llamó en latín De Casti Connubii, el matrimonio casto. Y la encíclica dice que solo se tengan relaciones sexuales si se busca la procreación. De ahí en fuera, la pareja de casados debe abstenerse, debe vivir en castidad. Y como les he dicho en algunas reuniones de matrimonios, y esto es real, antiguamente, para tener una relación en la pareja, la mujer se tapaba con una sábana que apenas si dejaba un espacio para consumar el acto. Y se hacía una oración que, aunque es risible, es real. Se decía, Señor, tú sabes que no es por vicio ni por fornicio, sino por hacer un hijo a tu servicio. Porque era
la única razón válida para tener una relación. Entonces era como una tortura vivir con tu pareja y decir, no voy a tener relaciones porque ahorita no estamos buscando tener un hijo. Cuando es lo más natural que los recién casados tengan intimidad todos los días. El problema es, por un lado, el sentimiento de culpa. Muchas veces, aún dentro del matrimonio, no se ha vencido el sentimiento de culpa. El esposo o la esposa, consciente o subconscientemente, fueron imbuidos desde la niñez que esto era tan malo, tan sucio, y casados lo siguen pensando, lo siguen sintiendo. ¿Y saben cuál es el resultado? Que hay muchas parejas que su matrimonio está resquebrajado porque no tienen relaciones íntimas. No solo su matrimonio no es completo, tiene una fisura tremenda, sino que están poniendo en un riesgo terrible a su cónyuge. Si la mujer se niega al marido, y no estoy justificando, estoy siendo realista. Si la mujer se niega al marido, el marido va a terminar con otra mujer. Y si el hombre se niega a la esposa va a terminar con otro hombre. Bueno, ¿qué usted cree que yo soy? ¿Qué va a decir una hermana, no? No, yo no creo que usted sea fácil, ni depravada, ni nada. Yo solo creo que usted es mujer, nada más. Precisamente porque es mujer. Hay momentos, déjeme que lo diga en su crudeza, ¿no? Hay temporadas en que Dios, como diseñó la naturaleza, así como funciona la naturaleza, la mujer está ovulando y tiene una gran necesidad sexual más fuerte que ella misma, porque el instinto de reproducción, ya dije, es el más fuerte. Una mujer insatisfecha en el momento inadecuado, una mujer decente, déjenme decirlo así, está en riesgo. ¿Y quién es el culpable de que esa mujer esté en riesgo? El marido, porque el marido no la satisface. El que adultera tiene su culpa, Yo dije que no estoy justificando a nadie, pero sí estamos orillando y estamos participando de la culpa si nosotros nos negamos a nuestra pareja. No se debe uno negar a la pareja. En primer lugar, porque debe quedarnos claro que no es nada malo. No es nada malo. El consejo de una madre a su hija, yo se lo supe de buena fuente, el consejo de una madre a su hija fue que tu marido nunca te vea sin ropa. Y consejos como esos, ¿no? En donde la gente crece con el sentimiento de, bueno, esto debe ser tan malo, tan sucio, que lo mejor es lo menos posible. Entonces, dentro del matrimonio, porque estamos hablando de la fornicación, ¿no? No estamos avalando la fornicación. Dentro del matrimonio, no es algo malo. Ya dijimos que es creación de Dios. Mandato de Dios desde el huerto del Edén, ¿se acuerda? Y que es figura, ejemplo de la unión de Cristo y la iglesia. Para que nos quede claro y todavía incluso se le quite todo ese estigma que a veces es difícil de soltar. Porque hay cosas que sabemos aquí, pero que no llegan acá. No me gusta decirlo así porque en realidad no es acá, ¿verdad? Pero es un símbolo. Hay cosas que yo sé aquí. Sé que Dios me ama y hasta canto que Dios me ama, pero a veces no actúo como que Dios me ama, ni me amo como que Dios me ama. No lo he asimilado. Yo puedo escuchar y aceptar que la sexualidad no es mala, pero todavía no lo asimilo porque todavía siento la culpa tremenda, el rechazo.
Tenemos que asimilarlo. Y por eso mi pregunta, cuando estamos aquí cantando, alabando al Señor, mi pregunta es, ¿estamos con esta acción de estar aquí adorando a Dios? Sí. Cuando usted está en la intimidad con su esposa, con su esposo, ¿podría estar adorando a Dios? ¿Ese acto podría constituirse en adoración a Dios? Si usted dice, no sé o no, es que todavía tiene problemas. Usted tiene que tener muy claro que adoramos a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que Él diseñó, y por tanto eso está incluido. Bueno, la segunda razón por la que a veces el esposo y la esposa se niegan es porque el amor se ha dejado de cultivar y ya no hay atracción. El esposo ya tal vez diga, no, pues es la misma de siempre, ¿no? Ya está gorda, ya está arrugada, ya, ¿no? O también ella, ¿no? Ahí panzón pelón, ¿no? O sea, ya no hay atractivo. Pero déjeme decirle que el atractivo, aunque en la juventud comienza por un mecanismo muy complicado en que nuestro instinto busca a quien tiene los genes que complementan a nuestros genes, después de varios años de casado, ese ya no es el motor del deseo y de la excitación. Ese ya no es el motor. El motor es otro. El motor es el amor. Y hemos insistido en que el amor es en primer lugar una decisión. Cuando Dios nos dice en la carta a los Efesios, marido, ama a tu esposa, si es un mandato, luego entonces es algo que yo tengo que decidir. Yo tengo que decidir. ¿Se acuerdan que una vez hicimos una cena de parejas y a la conferencia le titulamos ¿Cómo me puedo volver a enamorar? Y que la duda de algunos fue, ¿y de la misma? Sí, pues de otra era muy fácil, ¿no? ¿Cómo me puedo enamorar otra vez de la misma o del mismo? Porque en primer lugar, el amor es una decisión. Dios me dice, ama a tu esposa, entonces yo tengo que decidir que amo a mi esposa. Y esa decisión entonces me lleva a cultivar día con día, a través de la expresión de las palabras, de la cortesía, de los detalles, de los regalos, de las caricias, a cultivar ese amor. Los que tenemos hijos, tenemos que ser ejemplos. Nuestros hijos deberían decir, ay, mis papás son bien melcochosos, parecen novios, guácala, siempre se están besando. Así deberían de decir nuestros hijos, ¿no? Porque es la manera en que el amor se cultiva. Y cuando el amor se cultiva, entonces uno empieza a amar las características de esa persona. Y si la esposa ya no tiene las manos tan cuidadas, es porque lava platos y agarra el trapeador y porque X, ¿no? Y entonces se empiezan a amar esas manos como son. Y si ya no tiene aquella cinturita, es porque tuvo algunos hijos, ¿no? Entonces empieza a amar ese vientre como es. Y si el esposo está pelón es porque es muy inteligente, entonces empieza a amar esa calvita, ¿no? Como es. Es decir, se empiezan a amar los detalles. Se empiezan a amar las arrugas, los lunares, ¿de veras? Porque se ama a la persona específica, a esa persona como es. Se puede negar a uno a la pareja cuando cree que el sexo es malo. Y se puede negar uno a la pareja cuando no siente atracción por la pareja. Pero las dos cosas hay que solucionarlas. Déjenme contarles que hay unos hechos, libros de los hechos apócrifos. En la Biblia hay un libro que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?
Pero entre los libros apócrifos también se escribió uno que se llama Hechos de Pablo, otro que se llama Hechos de Andrés, Hechos de Pedro, hay otro que se llama Hechos de Pablo y Tecla. Se consiguen, ¿no? Si a usted le interesa, pues ya me los pide. Lo interesante o lo que es común a estos hechos apócrifos es que narran las historias, según esto, de Pedro, de Pablo, de Andrés. Pero el énfasis es el siguiente. Resulta que ciertos romanos aprendieron a Pedro y querían matarlo y lo mataron. Pero ¿sabe usted cuál fue, según este libro apócrifo, cuál fue la razón por la que mataron a Pedro? Porque los maridos de las mujeres que se habían vuelto cristianas estaban enojados. Los maridos de las mujeres cristianas estaban enojados con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro le había predicado a esas mujeres que la sexualidad era pecado y ellas se habían negado a los maridos. Entonces los maridos se enojaron y mataron a Pedro. Según ese libro, ¿no? Y lo mismo mataron a Andrés y a Pablo y Tecla. No crean que Pablo y Tecla andaban de novios, sino precisamente son San Pablo y Santa Tecla porque juntos servían a Dios, pero así como hermano sol, hermana luna, ¿no? Entonces estos libros con influencia gnóstica, que condena la materia, que condena el cuerpo, así lo hacían los gnósticos, nos hace pensar que el martirio de los apóstoles se debió a su oposición a la sexualidad según el concepto romano. Se pierde el hecho de que su martirio en realidad fue un testimonio en favor del señorío de Cristo, por supuesto, ¿no? Pero por eso estoy diciendo que mucha gente se negó a su pareja porque pensó que el sexo era pecado. El teólogo más grande de toda la Edad Media, cuya teología influyó más de 1500 años, se llamó San Agustín de Hipona. Pero una de las cosas tristes de San Agustín es que antes de convertirse, él vivía con una mujer y tenía un hijo. Luego se convirtió y abandonó a la mujer y al hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo tener una familia normal, cuidar de su esposa y cuidar de su hijo? Porque en el tiempo en que él se convirtió, la idea de que el matrimonio era malo y no estar casado era sinónimo de santidad, le hizo a él suponer que decidía por Dios, abandonando a su mujer y a su hijo. Por eso es tan importante que estas palabras de Pablo, pero Pablo estaba inspirado del Espíritu Santo, ¿no? A ver, ¿quién cree que Pablo estaba inspirado del Espíritu Santo? Bueno, la mayoría. Por mayoría de votos gana Pablo, ¿no? Pero entonces el Espíritu Santo, véalo usted, es el Espíritu Santo el que está diciendo, el marido cumpla con el deber conyugal. ¿Quién está pidiendo eso? Dios. La mujer cumpla con el marido el deber conyugal. ¿Quién está diciendo eso? El pastor, ¿verdad? Pastor tan con cada loquera que nos sale. ¿Lo está diciendo el pastor? No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo ese Pablo, misógino y demás. ¿Quién lo está diciendo? Que nos quede claro, ¿quién lo está diciendo? Dios lo está diciendo. Dios está diciendo que cumpla el deber conyugal. Porque si no se cumple el deber conyugal, bueno, lo va a decir al final del 5. Me adelanto al final del 5. Súbele tantito, Ángel, por favor. Al final del 5 dice: ay. Para que no os tiente Satanás
a causa de vuestra incontinencia. Me estoy adelantando, ¿no? Porque no hemos visto el 4. Pero yo dije que si la mujer se niega, el hombre es susceptible de caer, y si el hombre se niega, la mujer es vulnerable a caer. Y tampoco lo estoy diciendo yo. Ahí lo dice el final del verso 5. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay que huir de la fornicación. Y ya me casé. Pero mi esposa no quiere. ¿A qué me está orillando? ¿A dónde me está aventando? ¿A que me tiente Satanás? A ver, yo le pregunto a los maridos aquí. ¿Quieren que Satanás tiente a sus esposas? ¿Quieren? De acuerdo con la Universidad de Cambridge, el número de hijos que uno cree que son suyos, que los hombres creen que son suyos y no son suyos, es muy grande. ¿Ustedes quieren que el diablo tiente a sus esposas? Y yo pregunto, ¿esposas, ustedes quieren que el diablo tiente a sus esposos? Cumpla el deber conyugal. Para eso no hay edad. No me vaya a decir, no, es que yo ya tengo 50, ya tengo 60, ya tengo 70. El filósofo Bertrand Russell se casó por última vez a los 91 años. No hay una edad en que usted diga, ya no necesito ser cariñoso, ya no necesito a mi pareja, ya no necesito intimidad con mi pareja. Estoy de acuerdo que se espacia la frecuencia, nada más, pero no se acaba. No se debe de decir que ya estamos muy viejos para esas cosas. Eso es un error. Porque, perdóneme que lo repita, usted está provocando que el diablo tiente a su esposo o a su esposa. Yo creo que no queremos eso, ¿verdad? Bueno, sigo, a ver, ahí en el verso 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y el marido no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Acuérdense que el tema fundamental de Corintios es el cuerpo. Así que es muy importante esto. Su cuerpo no es suyo, sino de su esposa. Mujer, su cuerpo no es suyo, sino de su esposo. Interesante. Yo me he encontrado con problemas con parejas. ¿Y saben cuál es uno de los grandes problemas con parejas? Que el hombre, sobre todo el hombre, no ha terminado de entender que está casado. Se sigue portando como soltero, con el dinero, con las muchachas, con la mamá, él sigue siendo él. No, eso no es posible. Desde el momento en que usted lo amenazaron, se aceptaba para siempre hasta que la muerte lo separe, y usted dijo sí, desde ese momento su cuerpo ya no es de usted. Usted tiene otro más bonito, es el de su pareja, pero el suyo ya no es suyo, ¿verdad? Por eso usted no se puede negar a su pareja, no sea chantajista. Es que el marido no hace lo que yo quiero, pues no le doy nada, ¿verdad? Eso es chantaje, ¿no? Su cuerpo no es de usted, es del esposo. Su cuerpo no es de usted, es de la esposa. Y eso también nos ayuda en las tentaciones de adulterio, ¿no? No puedo adulterar porque mi cuerpo ya no es mío. Hace una muchacha muy guapa nos dice, oye, ¿no quieres ser mi novio? Pues es que yo ya no tengo cuerpo. Este que traigo aquí es de mi mujer, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí pensando que cada vez que el esposo y la esposa se aman, están prefigurando a Cristo y la Iglesia.